Buenos Aires est également la capitale mondiale du bœuf. L'Argentine est en effet le plus important producteur de bœuf au monde et on y consomme 2 fois plus de bœuf qu'aux États-Unis. Generalmente nuestro país es uno de los países que tiene mucho consumo de carne, y lo cual a veces incluso dicen que es perjudicial el tema de salud, ¿no? Porque se consume mucha más carne que en otros lugares, ¿no? Con lo cual hay mucha cultura en lo que es Argentina e incluso en Uruguay, el tema del consumo de la carne. Es decir, prácticamente es el elemento básico. Vamos al carnicero para preparar un asado. Explícanos, por favor, ¿qué es un asado? Un asado en realidad es una comida hecha a la parrilla, a las brasas. Pero más que nada es toda una tradición en Argentina el comer asado, juntarse. Es una excusa para juntarnos con amigos y charlar, divertirnos, pasar un rato. Más allá de lo que es la comida, ¿no? Así que es un ritual aquí hacer asado. Sí, sí, es algo que la gente espera el tiempo para poder dedicarle al asado. No es algo que se va a hacer rápido, sino que hay que prepararlo, hay que ir a buscar la carne, preparar el fuego, y en general es algo que la gente está esperando encontrarse y encontrar una excusa para el asado. La production bovine nationale s'élève à 2,67 millions de tonnes annuellement, dont plus de 80% est consommé localement. C'est donc dire que chaque habitant en consomme environ 75 kilos chaque année, soit le double de ce que consomme un Américain. En general los cortes que se usan más para el asado son estos, ¿no? Es decir, la parte de costilla, vacío. Hoy vamos a comer un poco de cerdo. ¿El pollo? Pollo también se hace. En general la parrilla se puede hacer cualquier tipo de carne. La carne gruesa se va dejando más tiempo, así se va cocinando. Generalmente se come, hay distintos gustos, hay gente que lo come más crudo, más cocido. Eso va en la persona que lo consuma. Generalmente uno lo lleva y dice, no, le falta un poquito. Hay gente que es más celosa y dice, no, se come como yo lo hago y pum. Avec leur fierté légendaire, tous les porteños vous diront que le bœuf local est de loin le meilleur. Mais les fluctuations récentes de l'économie en ont radicalement fait augmenter le prix. Et voilà qui pourrait en forcer plusieurs à reconsidérer leurs habitudes. Subió el precio de la carne. ¿Los criadores empezaron a cultivar la soja? Y sí, por el tema de las sequías y el temporal que hay muchos productores que se están tirando más a la soja, todo eso. Muchos pierden mucha carne, pierden muchas cabezas de animales. Hay productores que tienen 600 cabezas de animales y perdieron 400. Y 400 cabezas es el trabajo de un año. Entonces se tiran más a producir soja y todo tipo de vegetales que en este momento le rinde más que la carne. ¿Qué nos recomienda para el asado? Para el asado y el asado de costilla vacío y pechito de cerdo. Es lo que les puedo recomendar ahora. ¿Qué vamos a comprar? Bueno, sí. Ahí. Se calcula aproximadamente medio kilo por persona en total con todas las achuras y eso. Así que para 25 o 22 creo que son 11 kilos de carne. Tremendo. El argentino sin la carne no puede vivir, así que lo principal de la dieta del argentino es la carne. Bueno. Chao chicos, chao, hasta luego, gracias. En arrivant chez Guillermo, force est d'admettre que le boucher a raison. La quantité de viande qu'on a achetée pour l'assado du dimanche est impressionnante. Mais au-delà de toutes ces considérations carnivores, ce qui frappe encore plus la végétarienne en moi, c'est la convivialité dans laquelle se fait ce rituel. Guillermo,
Sí. Está lloviendo. Está lloviendo en Buenos Aires. Igual estamos haciendo el asado bajo la Tenemos una lluvia. fiesta hoy. Sí, están acá los amigos, somos como 20, 25 personas. Y bueno, vamos a tratar de que todos puedan comer algo. Hace 2 horas más o menos que estamos 2 preparando horas para todo. preparar. Entre preparar el fuego y poner la carne, más o menos 2 horas. ¿Y qué tenemos aquí? Y acá tenemos los chorizos, que son unos embutidos con carne de cerdo y carne de vaca y grasa. Después tenemos acá cerdo, costilla, el vacío. Esto es lomo, es una exquisitez, digamos, muy caro que hoy, por llover nada más lo comemos. Y después, bueno, acá hemos incorporado papas y morrones para los vegetarianos, exactamente. Sí. El papel del asador es muy prestigioso. Es un rol importante, riesgoso, porque uno tiene el riesgo de que salga mal la comida y que no sea apreciado, pero sí es un lugar de privilegio y mucha gente se pelea por ser los asadores. Hay gente que intenta ocupar el rol del asador. Claro. Sí, es una tradición que el asador, los que están alrededor del asador compartan el chincholín. Vamos a ver si está bueno. Está muy bueno. ¿Tienen hambre? Buen provecho. Un brindis por el asado, por los amigos que nos encontramos. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Il n'y a plus de doute maintenant. Les asados, c'est beaucoup plus que de la simple viande. Qu'on soit carnivore ou non, l'accueil est vraiment chaleureux. Les gens dansent ici avec